acudir a nuestra habitual convocatoria de los domingos de prensa en un día que antecede a una semana que va a ser muy, muy importante desde el punto de vista político para España y también para Andalucía. Digo esto porque, como ustedes saben, mañana lunes Su Majestad el Rey firmará el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de unas nuevas elecciones generales en España que se van a celebrar el próximo día 10 de noviembre. La convocatoria de elecciones, permítanme ustedes la ironía, provoca auténticos milagros políticos, ¿no? Porque hasta ayer mismo Pedro Sánchez se negaba a pagarle a Andalucía los 1.350 millones de euros que nos debe y que nosotros solicitábamos en esta campaña que presentábamos hace unos días aquí mismo en esta sala, ¿no? Exigíamos el pago de esos 1.350 millones de euros, pero Pedro Sánchez, como digo, se negaba a pagar este dinero que es de todos los andaluces y se negaba de una manera absolutamente irresponsable porque con ello ponía en peligro la prestación de servicios públicos esenciales para la totalidad de los andaluces. Decía Pedro Sánchez que era imposible pagar y se escudaba para ello en un supuesto informe de la Abogacía del Estado, informe que nunca vio nadie, para decir que un gobierno en funciones pues no podía pagar este dinero, ¿no? Pero lo que son las cosas, como digo, ¿no? Que la convocatoria de elecciones obra milagros, ¿no? Ha sido anunciar que hay elecciones y de la noche a la mañana, de un día para otro, lo negro se ha vuelto blanco y ya no hay ni informe de la Abogacía del Estado que valga ni nada, porque de pronto Pedro Sánchez ha dicho que sí, que ahora sí paga, ¿no? De forma que lo que el Pedro Sánchez, presidente en funciones, no podía pagar, pues ahora de pronto el Pedro Sánchez candidato sí puede pagar. Y la pregunta es evidente, ¿qué es lo único que ha cambiado? Pues miren, lo único que ha cambiado es que ahora hay elecciones. Como digo, la convocatoria de elecciones obra auténticos milagros políticos. Pues miren, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza porque primero intentó chantajear al Partido Popular para que se abstuviera en el Congreso de los Diputados y eso lo hiciera presidente del Gobierno, ¿no? Ustedes lo recordarán la semana pasada. O se abstienen o no les pago a las comunidades autónomas del Partido Popular, las que gobierna el Partido Popular, los miles de millones de euros que les debo. Eso es lo que decía Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados hace una semana. ¿Es posible una mayor indecencia política que mantener a Andalucía asfixiada económicamente sin pagarle lo que es de todos los andaluces? ¿No se le cae la cara de vergüenza a Pedro Sánchez de utilizar como rehenes a los españoles y a los andaluces, rehenes de su estrategia política, rehenes de su ambición personal por ser presidente del Gobierno? ¿Es posible un mayor desprecio a los andaluces que anunciar que ahora que hay elecciones, ahora sí les pago pensando que somos tontos y que porque haya hecho este anuncio les vamos a votar? Pues miren, a la vista de que son políticos sin palabra, esta es nuestra pregunta clara y directa para la señora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para el señor Pedro Sánchez y también para la señora Susana Díaz. ¿Cuándo tenemos que creerles? ¿Cuando decían que no podían pagar a los andaluces porque la ley se lo impedía? ¿O ahora que de pronto se han convocado las elecciones y han descubierto que sí hay maneras para poder pagar? ¿Cuándo tenemos que creerle? Nosotros los andaluces, no somos tontos, ¿no? Estamos ante la enésima utilización por parte del Partido Socialista del dinero de todos los andaluces en beneficio del PSOE, ¿no? De nuevo, el dinero público a disposición del Partido Socialista para sus campañas electorales, esta vez de una manera absolutamente descarada. Es lo mismo, permítanme que lo recuerde, es lo mismo que hacían aquí en Andalucía, lo mismo que hacía Susana Díaz, que después de convocar elecciones, convocaba miles de plazas de empleo público, por ejemplo, ¿no? En plena campaña electoral. O que, por ejemplo, se gastaban millones de euros de todos los andaluces en campañas publicitarias de autobombo a tan solo unos días de las elecciones
autonómica, buscando siempre condicionar el voto libre y la voluntad libre de los andaluces a la hora de ir a las urnas. Esa ha sido la especialidad de la Casa Socialista siempre, el uso del dinero público para intentar comprar voluntades. Esa, como digo, siempre ha sido la forma de actuar del PSOE en toda España y muy particularmente aquí en Andalucía. A nosotros nos parece que no hay una forma más clara de traicionar el sentido de la democracia, ¿no? Porque utilizando el dinero público en beneficio propio de esta manera, se está evitando que todas las fuerzas políticas concurran a las elecciones en igualdad de condiciones con ellos, con el Partido Socialista, que es quien utilizaba en Andalucía el dinero público en beneficio propio y quien lo sigue haciendo ahora a través de Pedro Sánchez a nivel de toda España. Nosotros estamos seguros de que el descrédito en el que Pedro Sánchez está sumergiendo a la política española, la falta de seriedad, la utilización de los españoles y de su dinero en beneficio electoral del PSOE, se va a traducir en una sorpresa mayúscula el próximo día 10 de noviembre. Nosotros creemos que el 10 de noviembre los españoles y muy particularmente los andaluces tenemos una grandísima oportunidad para decirle a Pedro Sánchez y también para decirle a Susana Díaz que estamos hartos de que el Partido Socialista nos utilice, que no se puede jugar y bloquear un país entero por pura estrategia electoral, como si la vida de los españoles y la vida de los andaluces no fuera más que una ficha de un juego de mesa que ellos mueven a su antojo y a su conveniencia. El 10 de noviembre los españoles y los andaluces vamos a tener también la oportunidad de decirle a Pedro Sánchez y a su cooperadora necesaria en Andalucía, Susana Díaz, que no nos representan, que no están a la altura de España y de Andalucía y que la frivolidad que han demostrado paralizando todo un país por pura estrategia electoral les desacredita como responsables públicos para el resto de sus vidas. Y muy particularmente los andaluces tenemos una oportunidad de ajustar cuentas con el PSOE de Andalucía de Susana Díaz, por su silencio cómplice con este maltrato de Pedro Sánchez a todos los andaluces, por no cumplir con su obligación. Su obligación es defender a los andaluces y no defender los intereses de su partido en Madrid. El 10 de noviembre debe ser un día de reivindicación de los derechos de los andaluces. Frente a este partido que, como digo, el PSOE, lo único que han hecho, lo único que han demostrado en este tiempo es que han traicionado a nuestra tierra, traicionado a Andalucía, traicionado los intereses de todos los que vivimos en Andalucía. Hoy mismo, como prueba de lo que digo, del coste que tiene esto para toda España y para toda Andalucía, hoy mismo hemos conocido un informe del Colegio de Economistas que dice que el bloqueo en España ha costado ya más de 200.000 puestos de trabajo. 200.000 puestos de trabajo. Hagan la cuenta y verán, aunque solo sea por proporción, lo que le ha podido costar a Andalucía. Pues bien, nosotros desde el Partido Popular de Andalucía tenemos todo a punto para estas elecciones del 10 de noviembre que no deseábamos, pero que como nos habían dado tantas pistas, pues hemos podido ir preparando durante estas semanas, ¿no? El miércoles próximo, el miércoles de la semana entrante, en Sevilla se va a reunir la Junta Directiva Autonómica del PP andaluz, que va a elegir, ¿no?, y a aprobar nuestro comité de campaña y a aprobar también nuestras primeras decisiones estratégicas. Sí les puedo avanzar que durante toda la campaña vamos a seguir reivindicando sin cuartel, reivindicando con uñas y dientes lo que es de todos los andaluces, que nos paguen lo que nos deben. Y también una financiación justa, una financiación solidaria, una financiación suficiente y equitativa con la que la Junta de Andalucía pueda prestar los servicios públicos que todos los andaluces merecen. Se acabó maltratar a Andalucía, que es lo que hace el PSOE, se acabó hacerle daño a 8 millones de andaluces por el simple hecho de que el Partido Socialista ya no gobierna nuestra comunidad.
Ese castigo lo tiene que pagar el PSOE de Pedro Sánchez en las urnas porque, no quiero dejar de recordarlo, este dinero, estos 1.350 millones de euros, son hospitales. Este dinero son colegios, son plazas de profesores en centros de educación pública, son ayudas a la dependencia, son siempre dinero para los andaluces más vulnerables. Por eso es un castigo especialmente despreciable y rechazable. Y por eso ni el PP andaluz ni el gobierno andaluz de Juanma Moreno van a tolerarlo y van a permitir que se siga manteniendo. No vamos a darnos por vencidos y vamos a seguir reivindicando desde todas las vías posibles que tengamos, la política, la parlamentaria e incluso la de reivindicación en las calles, con campañas como estas que estamos desarrollando ahora, el pago de ese dinero que es de todos y cada uno de los andaluces. A nosotros nos parece especialmente denunciable, ¿no?, que la estratega junto a Pedro Sánchez de todo esto sea una ministra que ha ejercido como consejera andaluza del gobierno de Susana Díaz, ¿no?, con lo cual ella tiene experiencia del enorme daño que puede hacer un impago millonario de estas características a todos los andaluces. Aún nos queda pendiente, porque de eso no han dicho nada, qué va a pasar con esos 513 millones del IVA que también nos tienen que pagar. Como ustedes recordarán, en esta campaña, esos 1.350 millones que pedimos están compuestos, por un lado, por unas cantidades de actualización de los pagos a cuenta a Andalucía, con motivo de la financiación autonómica, y también de 513 millones en concepto de eso que se ha llamado en denominar el mes 13 del IVA. Pues bien, Pedro Sánchez se ha referido solamente a una de las dos patas, a la que tiene que ver con las actualizaciones de las cantidades que se van adelantando a las comunidades, pero esto del mes 13 del IVA no ha dicho nada y son 513 millones de euros. Nosotros exigimos saber qué va a pasar con eso y exigimos, evidentemente, que se paguen también, que no solamente se pague una parte, porque esta ya se tenía que haber pagado también a Andalucía, ¿no? Y por todo lo expuesto, por esta utilización vergonzosa y electoral del dinero de todos los andaluces y de los recursos públicos, ahora más que nunca nosotros entendemos que es urgentísima la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde estas cosas se tienen que decidir, que es donde se tiene que informar a las comunidades autónomas, que es donde se le tiene que dar la oportunidad a las comunidades autónomas de hacerle llegar al Gobierno de España sus reivindicaciones, y no como hasta ahora, que el Gobierno andaluz, y ya lo dijo ayer el consejero de Hacienda, se está enterando de todas estas decisiones a través de los medios de comunicación. Así que volvemos a exigir que se reúna de forma urgente este Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ahora yo me espero aquí por si tienen alguna pregunta que hacerme sobre esto o lo que sea, ¿no? Sí, ha dicho que van también a reivindicar en la calle, tienen pensado ya... Sí. Pues mire, me refería inicialmente a nuestra campaña, que no vamos a parar. Nosotros lanzamos esta campaña que consiste en sacar mesas a la calle, ya lo estamos haciendo, y en pedir firmas a los andaluces para que se sumen a la reivindicación de estos 1.350 millones. Eso lo estamos haciendo. El simple anuncio de que van a pagar, a nosotros no nos van a parar la campaña, porque no han pagado nada. Es un anuncio que puede ser, como tantas otras veces, mentira electoral y humo electoral. Así que en la calle vamos a seguir reivindicándolo, pero de todas maneras no descartamos otras acciones. Iremos viendo cómo evoluciona este tema a lo largo de los próximos días, ¿no? Nada más. Pues muchísimas gracias.